on the emergency? Yes. I need the police at my house, Marcotte Boulevard in Waxahachie. Please. What's wrong, ma'am? I just shot and he was threatening to kill me. Yeah, you shot him? Yes, I shot he was threatening to kill me and I had please. Okay, where did you shoot him at? I shot him in the front and the back. I don't know a lot of times. Okay, well, can you go over and check to see if he's breathing? If not, we can start chest compressions right away. I'm scared to go over. He was threatening to kill me. Okay, don't want to put you in harm's way. I'm not afraid because if he's awake, I don't know if he's just attacking me or what. Does he have a gun or no? He doesn't know. No. He doesn't have any weapons? No. Okay. Not on him, no. There's a machete in the room and another gun in the closet in the room. And where did you put your gun? It's in my holster. I was getting ready for work. So you have it on you? Yeah, it's on me in my holster. On my gun belt. Were you guys arguing before this? Yes. We were. One in the morning, he was mad on the phone, and then he came home and he was just really upset. You decide to go over to him. I can instruct you on how to do the compressions so we get there, okay? I know you're scared. I am. He's trying to kill me so many times. I'm afraid if I go over, he'll do something. Una esposa asesina o una madre desesperada. El 9 de agosto de 2019, un agente de aduanas disparó 9 veces contra su esposo mientras descansaba en el sofá. No huyó, no negó nada. ¿Fue un asesinato a sangre fría o un acto de defensa tras años de abusos? Este caso dividirá opiniones. Te invito a mirar el video completo y sacar tus propias conclusiones. ¿Tú qué opinas? Si esta historia te impactó, escribe. Bueno, en los comentarios, si crees que no fue al grano, solo pon on. Tienes otra perspectiva. Me encantaría leerla aquí abajo. Y por cierto, no olvides suscribirte. Es gratis y realmente ayuda a que este canal crezca. Gracias por estar aquí. Veamos cómo sucedió todo. La madrugada del 9 de agosto de 2019 se cernía sobre Loxahatchee, Florida, con una quietud engañosa, el tipo de calma que precede a las tormentas más violentas. En el interior de una casa en Marcotte Boulevard, el aire ya estaba cargado, no de la humedad típica del verano floridano, sino de horas de una tensión palpable, de palabras hirientes que habían envenenado la noche. Aproximadamente a las 6:10 a.m., cuando los primeros indicios del alba apenas comenzaban a teñir el horizonte, el número de emergencias 911 recibió una llamada que rompería la monotonía matutina con la crudeza de una detonación. Al otro lado de la línea, la voz de Marsha Thompson, una mujer de 44 años, agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, una profesión que denota entrenamiento y compostura, sonaba extrañamente controlada, aunque con un temblor subyacente. «Acabo de dispararle», dijo, las palabras cayendo como esquirlas de hielo. Él iba a matarme. Su víctima, Terry Thompson, su esposo durante más de una década, de 52 años. Para entender la magnitud de esa afirmación, para intentar vislumbrar el abismo que se había abierto en ese hogar, era necesario retroceder unas horas. La disputa había comenzado alrededor de la 1:00 a.m., una discusión telefónica mientras Terry regresaba a casa. Marsha, con el uniforme esperando y un turno que comenzaba a las 7:00 a.m. en el puerto de Palm Beach, apenas había logrado conciliar unas pocas horas de sueño. La hostilidad de Terry, palpable a través del teléfono, cruzó el umbral con él cuando finalmente llegó. La discusión, alimentada por problemas matrimoniales no resueltos y el mal humor de Terry, se prolongó, cara a cara, hasta casi las 6:00 a.m., un maratón de recriminaciones y amargura. Fue entonces cuando Marsha, exhausta pero resignada a sus obligaciones, se retiró a su habitación para prepararse para el trabajo. Terry, desde la sala, continuaba su diatriba, una lluvia de insultos que la perseguía incluso en ese breve refugio. 15 minutos. Ese fue el lapso, según Marsha, que pasó vistiéndose, ajustándose el uniforme, mientras la voz de su esposo resonaba como un eco ominoso. La operadora del 911, con profesionalismo, intentaba obtener detalles. Marsha explicó que había disparado múltiples veces, impactándolo en el pecho y la espalda. Confesó su temor inicial a acercarse a Terry, la incertidumbre sobre si él podría estar armado,
aunque luego aclaró que no creía que lo estuviera en ese momento. Mencionó la existencia de otras armas en la casa, un machete en la habitación, otra pistola guardada en un armario, su propia arma de servicio, la que había utilizado, la llevaba en la pistolera de su cinturón, parte de su uniforme de trabajo, siguiendo las instrucciones, y con una frialdad que helaba la sangre. Marsha aseguró el arma homicida, colocándola sobre el refrigerador de la cocina, un gesto de aparente cooperación en medio del caos. Los primeros agentes en llegar a Marcotte Boulevard se encontraron con una escena peculiar. Marsha Thompson, ya uniformada, emergió de la puerta principal. No había lágrimas en su rostro, ni signos visibles de lucha o desesperación. Su comportamiento era sereno, casi distante. Este detalle, la ausencia de heridas o de una crisis emocional evidente, sería anotado meticulosamente por los oficiales, una pieza más en el complejo rompecabezas que comenzaban a armar. Inmediatamente, fue puesta bajo custodia. Dentro de la vivienda, la escena era desoladora. Terry Thompson yacía boca abajo en el suelo de la sala, cerca del sofá. A su alrededor, objetos cotidianos, una manta, una almohada, una computadora portátil. Vestía únicamente ropa interior. La vida se había escapado de su cuerpo de manera violenta. Los paramédicos solo pudieron certificar su muerte. El examen preliminar del cuerpo revelaría la brutalidad del ataque: 9 disparos. Los 2 primeros, al pecho, con la evidencia de que Terry había levantado su brazo izquierdo en un instinto de defensa, un intento fútil por detener las balas. Los siguientes 6 proyectiles habían impactado en su espalda. Una vez que ya había caído o estaba cayendo del sofá, ningún disparo había errado el blanco. Un testimonio escalofriante de la proximidad o la determinación de quien apretó el gatillo. Crucialmente, los investigadores peinaron el área inmediata alrededor del cuerpo de Terry. No se encontró ningún arma a su alcance. Solo su teléfono móvil y la laptop fueron hallados bajo su cuerpo cuando éste fue movido. Sí, había otras armas en la casa. Como Marsha había indicado, la pistola en la caja fuerte, el machete, incluso un palo de golf cerca del sofá. Pero ninguna al alcance de Terry en sus últimos momentos. Durante esos primeros instantes de la investigación, con Marsha sentada en la parte trasera de una patrulla, su principal preocupación parecían ser sus hijos, de 6 y 7 años. La mayor, según se supo después, había escuchado las detonaciones, un trauma añadido a una mañana ya marcada por la tragedia. En sus primeras declaraciones a los detectives, aún en la escena del crimen, Marsha comenzó a tejer el tapiz de su defensa. Habló de años de abuso por parte de Terry. Aseguró que esa noche, y durante toda la madrugada, él la había amenazado de muerte repetidamente. Explicó que los 15 minutos que pasó en la habitación preparándose para ir a trabajar fueron bajo una lluvia constante de insultos y amenazas de Terry. Cuando se le preguntó por qué no había llamado antes al 911, ante las primeras amenazas, Marsha titubeó. Mencionó que tenía miedo, que pensó que su teléfono móvil podría estar en la sala. Sin embargo, los oficiales habían observado que su teléfono permanecía sujeto a su cinturón de servicio cuando salieron de la casa. Era el mismo teléfono con el que había realizado la llamada de emergencia, pequeñas inconsistencias que comenzaban a sembrar dudas en la mente de los investigadores. Afirmó también que muchos detalles de los momentos previos al tiroteo eran borrosos, una nebulosa en su memoria. Para los detectives en la escena, curtidos en la violencia doméstica y los crímenes pasionales, la historia de Marsha, contrastada con la evidencia física, la ausencia de un arma cerca de Terry, los disparos en la espalda, no cuadraba con una típica defensa propia. La conclusión inicial fue rápida y contundente. La afirmación de Marsha sobre la legítima defensa carecía de fundamento. Fue arrestada bajo sospecha de asesinato en primer grado. Mientras la investigación oficial se ponía en marcha, comenzaba a emerger la dolorosa crónica de su relación. Marsha había conocido a Terry en el año 2000. Ella tenía 20 años, él 13 más. Al principio, la diferencia de edad y la aparente confianza de Terry la atrajeron. Pero con el tiempo, especialmente después de su compromiso en 2007, el comportamiento de Terry se tornó cada vez más controlador. Dictaba qué debía vestir Marsha, dónde debía trabajar, con quién podía hablar.
El tema recurrente de sus críticas era que ella no era suficiente, una mala madre, una esposa deficiente. Su cabello no era el correcto, su ropa tampoco. La violencia verbal dio paso a la física alrededor de la época de su compromiso, cuando Terry, acusándola de infidelidad, la atacó violentamente. Se casaron en agosto de 2008. Según Marsha, los episodios de violencia se volvieron una constante en su matrimonio, con breves periodos de calma, principalmente durante y después de sus embarazos. La narrativa de Marsha pintaba un cuadro de terror doméstico, pero en la fría luz de esa mañana de agosto, con un hombre muerto por 9 disparos y una esposa que admitía haberlos efectuado, los investigadores se enfrentaban a una pregunta fundamental. ¿Fue este el acto desesperado de una mujer acorralada y abusada que temía por su vida? ¿O fue la culminación calculada de años de resentimiento, una ejecución a sangre fría disfrazada de defensa propia? La investigación apenas comenzaba, y el camino hacia la verdad estaría plagado de sombras y dolor. La detención de Marsha Thompson bajo la acusación de asesinato en primer grado fue solo el inicio de un largo y tortuoso camino a través del sistema judicial. Aquella conclusión inicial de los investigadores, basada en la frialdad de la escena del crimen, un hombre acribillado sin un arma a su alcance, había sellado su entrada a una pesadilla legal. Con el tiempo, Marsha obtuvo la libertad bajo fianza, aunque su vida quedó en suspenso, encadenada a un monitor de tobillo y confinada a los límites de un arresto domiciliario. Cada día era un recordatorio de la espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. El equipo de defensa de Marsha, consciente de la montaña de evidencia física en su contra, intentó una maniobra temprana invocando la ley Stand Your Ground de Florida, una legislación que permite el uso de la fuerza letal si una persona siente una amenaza inminente de muerte o daño corporal grave. Argumentaron que Marsha había actuado para proteger su vida. Sin embargo, esta petición fue denegada. El sistema judicial consideró, en esa etapa preliminar, que los hechos no se ajustaban a los parámetros de dicha ley, al menos no de forma irrefutable. Este revés obligó a la defensa a recalibrar su estrategia, centrándola de manera inequívoca en la legítima defensa, pero bajo el prisma de un ciclo de abuso prolongado. La narrativa que construirían se fundamentaría en dos pilares psicológicos: el síndrome de la mujer maltratada o cónyuge maltratado y el trastorno de estrés postraumático TPT. Sostenían que Marsha no era una asesina a sangre fría, sino una víctima llevada al límite. El verano de 2024 finalmente vio el inicio del juicio. La sala del tribunal se convirtió en un crisol de emociones contenidas, un escenario donde la verdad, o al menos su interpretación más convincente, sería disputada ferozmente. De un lado, la Fiscalía, representando al Estado, con la tarea de demostrar más allá de toda duda razonable que Marsha Thompson había cometido un asesinato premeditado. Del otro, la abogada defensora Jessica Mitchell, luchando por la libertad de su clienta, por convencer al jurado de que sus acciones fueron el trágico, pero inevitable, resultado de años de terror. La Fiscalía, en un movimiento que algunos podrían considerar estratégico, admitió desde el principio la existencia de un historial de violencia física y sexual en el matrimonio Thompson. No negaron el sufrimiento de Marsha. Sin embargo, su argumento central pivotaba sobre el estado mental de Marsha en el momento exacto en que apretó el gatillo. Para ellos, el pasado de abusos no era un cheque en blanco para justificar un asesinato. El fiscal auxiliar del estado, Karen Black, fue incisiva. Los infames 15 minutos que Marsha pasó en su habitación preparándose para ir a trabajar se convirtieron en la piedra angular de la acusación de premeditación. ¿No fueron acaso suficientes para calmarse, para reflexionar, para considerar alternativas? Parecían preguntar sus palabras al jurado. Argumentaron que, precisamente debido a su larga historia de abusos, Marsha era una experta en reconocer el peligro inminente real. Y esa mañana, según la Fiscalía, tal peligro no existía. Terry, insistieron, solo había usado palabras dolorosas, sí, amenazantes, quizás, pero solo palabras. Daniel Stillman, el especialista en reconstrucción de escenas del crimen, subió al estrado como testigo clave de la Fiscalía. Su testimonio fue técnico, frío, demoledor.
basándose en las manchas de sangre, la trayectoria de las balas y la posición del cuerpo. Concluyó que no había evidencia alguna de que Terry Thompson se hubiera levantado del sofá antes de ser acribillado. Ningún arma cerca de él. Y Marsha, recordaron, no presentaba ni un rasguño. La conclusión de la fiscalía era clara. Marsha no actuó por miedo cerval, sino que hartaje. Privada de sueño y enfurecida por los insultos, simplemente había decidido poner fin a la situación de la manera más drástica. La abogada defensora, Jessica Michael, se enfrentaba a un formidable desafío. Su contraargumento buscó humanizar a Marsha, transportar al jurado al infierno personal que había vivido. Esos 15 minutos en la habitación no fueron de calma reflexión, replicó Mitchell, sino de pánico creciente, de una mente al borde del colapso buscando desesperadamente una salida inexistente. Argumentó que años de vivir bajo el yugo de Terry habían agudizado los sentidos de Marsha, permitiéndole detectar los sutiles cambios en el comportamiento de su esposo que presagiaban una explosión de violencia. Y esa noche, afirmó, el comportamiento de Terry era diferente. Marsha sabía, con una certeza forjada en el dolor, lo que se avecinaba, la última amenaza de Terry. Resonó en la sala, si sales de esa habitación, te voy a matar. El doctor, Michael Brandon, psicólogo forense, aportó la perspectiva clínica, diagnosticó a Marsha con TPT y el síndrome de la mujer maltratada. Su testimonio fue crucial al explicar cómo la percepción de una víctima de abuso crónico sobre el peligro inminente puede diferir de la de una persona sin esa experiencia. Lo que importaba, argumentó el doctor Brandon, no era tanto si Terry estaba objetivamente armado en ese instante, sino si Marsha creía razonablemente que lo estaba, dada su historia. Y Marsha tenía motivos para creerlo, Terry. Según ella, solía esconder armas por toda la casa, incluso cuchillos entre los cojines del sofá donde encontró la muerte. El retrato de Terry Thompson como un hombre violento y controlador se amplió con el testimonio de Teresa, una exnovia. Con voz temblorosa, describió un patrón de comportamiento escalofriantemente similar al relatado por Marsha: control obsesivo, infidelidades por parte de él, acoso telefónico e incluso amenazas directas con un machete. Amigos y familiares de Marsha también subieron al estrado, relatando episodios de abuso que habían presenciado o amenazas que ellos mismos habían recibido de Terry. El mensaje era claro, la violencia de Terry no era un secreto confinado a las 4 paredes del hogar Thompson, era un patrón conocido y temido. Pero el testimonio más desgarrador y esperado fue el de la propia Marsha Thompson. Durante 2 días, con la voz a menudo quebrada por las lágrimas, relató su historia. Describió cómo se vio envuelta en una relación con un hombre mayor que gradualmente tomó control de cada aspecto de su vida. Detalló la escalada de la violencia, especialmente en los últimos 5 años. Alcanzando su punto álgido en los 12 meses previos al tiroteo, habló del dolor crónico en su cuello y espalda, resultado de las palizas, lesiones que a menudo atribuía a accidentes en sus visitas al médico, porque Terry le prohibía buscar atención adecuada. Cuando se le preguntó por qué no lo había dejado, Marsha expresó una creencia aterradora, corroborada por el testimonio del doctor Brandon sobre el elevado riesgo que enfrentan las mujeres al intentar abandonar a sus abusadores. No creía que pudiera terminar la relación y sobrevivir. Esa fatídica mañana, dijo, intentó calmar a Terry, incluso masajeando sus pies, un ritual que a veces funcionaba, pero las amenazas continuaron, extendiéndose incluso a sus hijos. Recordó con horror cómo Terry había amenazado con cortarle la cabeza a su hijo. Esa mañana estaba 100% segura de que Terry iba a matarla a ella y a sus hijos, sin importar lo que hiciera si se quedaba, si intentaba irse, si llamaba a la policía. Los 15 minutos en la habitación, insistió, fueron un torbellino de pánico, perdiendo la cabeza, buscando frenéticamente una forma de proteger a sus hijos y a sí misma de lo que percibía como una muerte inminente. Los alegatos finales fueron una confrontación directa de narrativas. La fiscal Black reiteró que los 15 minutos fueron tiempo para la reflexión, una oportunidad para que Marsha se encargara del asunto, sugiriendo un plan homicida. La defensa, en cambio,
Pintó esos mismos 15 minutos como un descenso al infierno del pánico, sabiendo que no había opciones buenas, solo la certeza de que debía salir de esa habitación, enfrentándose a una amenaza mortal. Eso no es tiempo para relajarse, clamó Mitchell. Eso es tiempo para perder la cabeza. El juicio duró 6 tensos días. La tensión en la sala era palpable cuando el jurado regresó con su veredicto. En el Tribunal de Circuito del 15º Circuito Judicial, División Penal, en y para el Condado de Palm Beach, Florida. Caso número 19 CF 7582, División U. Estado de Florida versus Marsha Thompson. El secretario leyó las palabras que sellarían su destino. No culpable. Un grito ahogado se escuchó. Marsha rompió a llorar. Tras más de 5 años en los que sus 2 hijos habían vivido separados de ella, restringida por las condiciones de su fianza, la familia finalmente pudo reunirse bajo el mismo techo. Todos, según se informó, comenzaron terapia para procesar el trauma. Un detalle significativo a lo largo de esos años. La fiscalía nunca le había ofrecido a Marsha un acuerdo de culpabilidad, una señal de su firme convicción en su culpabilidad, lo que hizo que la absolución fuera aún más resonante. El sistema había hablado, y Marsha Thompson era una mujer libre. Aunque marcada para siempre por la tragedia que había vivido y protagonizado, ¿qué piensas tú? ¿Tienes otra opinión o teoría? Estoy leyendo cada comentario. Y no olvides suscribirte. Es gratis y ayuda muchísimo al canal. Gracias por estar aquí.